Desde hace años escucho la misma pregunta en mi consulta. ¿Es posible que algo tan sencillo como una semilla pueda influir en la próstata, en la forma de sentir el placer y en la seguridad con la que un hombre vive su intimidad? La curiosidad surge porque detrás de cada síntoma urinario, detrás de cada interrupción del sueño por levantarse de madrugada o de cada visita apurada al baño, se esconde un temor mucho más profundo, la pérdida del control sobre el propio cuerpo y con ello la pérdida de la confianza en uno mismo. Cuando un hombre siente que no domina su cuerpo, que no controla ni la fuerza de su flujo urinario ni el tiempo que dura en la cama, empieza a vivir con un nudo en el estómago. Es como cargar una mochila invisible que pesa todos los días, y ese peso no se ve, pero se siente en cada encuentro íntimo, en cada mirada de pareja, en cada silencio cargado de ansiedad. Hoy quiero invitarle a quedarse conmigo porque vamos a abrir juntos una puerta que pocas veces se toca con franqueza, la relación entre próstata, placer y autoestima masculina. Le aseguro que descubrirá ángulos que nunca había considerado. Y antes de seguir, le pido algo muy simple. Toque en la lámpara amarilla y quédese con nosotros. No es solo un gesto simbólico, es una señal de que está listo para enfrentar sus dudas y yo estoy aquí para acompañarle en ese camino. Porque lo más sorprendente aún no lo he contado y lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en que usted entiende su propio cuerpo. La mayoría de los hombres cree que la próstata es solo un órgano más, silencioso, del que se acuerdan únicamente cuando aparecen los problemas. Pero lo cierto es que la próstata tiene un vínculo directo con la manera en que se vive la intimidad. No se trata únicamente de orinar con dificultad o de levantarse varias veces por la noche. Se trata de cómo esos síntomas se filtran en la mente y terminan condicionando la vida sexual. Piense en la escena. Está frente a su pareja, intentando disfrutar del momento, pero en el fondo late la preocupación constante. ¿Podré mantenerme firme? ¿Mi cuerpo responderá como antes? ¿Y si fallo justo ahora? Esa tensión se convierte en un enemigo silencioso. No importa cuántas veces quiera relajarse, su mente ya activó la alarma y su cuerpo obedece a esa ansiedad. Lo que empezó siendo un problema urinario termina convirtiéndose en un obstáculo para el placer y, sobre todo, para la confianza. He visto cómo hombres jóvenes y mayores caen en este círculo. Cuanto más se preocupan por su desempeño, más pierden el control. Cuanto más sienten que su cuerpo los traiciona, menos se atreven a entregarse en la intimidad. Y es aquí donde la próstata, la sexualidad y la autoestima se entrelazan de una forma que nadie les explicó con claridad. Voy a mostrarle cómo la ciencia ha explorado este vínculo, lo que realmente sabemos y lo que todavía está en duda. Pero, sobre todo, le voy a enseñar cómo estos hallazgos pueden transformar la forma en que usted entiende su propio cuerpo. Quédese hasta el final, porque lo que descubrirá puede darle una perspectiva completamente nueva sobre su salud íntima y su confianza personal. A lo largo de mi carrera, he revisado múltiples estudios que intentan descifrar la relación entre ciertos hábitos y la salud de la próstata. Los resultados, aunque prometedores en algunos aspectos, todavía dejan muchas preguntas abiertas. En varias investigaciones, hombres que convivían con síntomas urinarios reportaron mejoras después de incorporar cambios sencillos. Dijeron sentir un flujo más constante, menos interrupciones nocturnas y una sensación de alivio al vaciar la vejiga. Esos datos generan entusiasmo, claro. Sin embargo, cuando los observo con mirada crítica, descubro sus limitaciones. Muchos de estos trabajos se realizaron en grupos pequeños de pacientes, durante periodos cortos,
y sin comparaciones sólidas contra otras terapias. En otras palabras, los beneficios existen, pero aún no podemos decir con certeza cuánto pesan realmente o si se deben, en parte, al conocido efecto placebo. Ahora bien, aunque la ciencia no entregue todas las respuestas, sí nos da pistas valiosas. Hay indicios de que ciertos mecanismos antiinflamatorios, antioxidantes y hasta de regulación hormonal pueden estar en juego, y aquí surge algo interesante. Si esos procesos logran mejorar la función prostática, ¿qué ocurre con la vida sexual? ¿Podría un cuerpo menos inflamado y con mayor equilibrio interno responder mejor en la intimidad? Esa es la parte que más me intriga como uróloga, porque no hablamos solo de tubos y glándulas, hablamos de cómo un hombre se reconoce frente a su pareja, de cómo sostiene su deseo y de cómo controla su propio cuerpo. La ciencia todavía no cierra ese círculo de manera definitiva, pero cada hallazgo abre una puerta hacia la misma dirección, la conexión entre la salud urinaria y la seguridad en la cama. Y esa conexión, créame, es mucho más profunda de lo que imagina. En mi consulta, uno de los enemigos más frecuentes no es la enfermedad en sí, sino la ansiedad que la acompaña. He visto hombres con síntomas leves que, sin embargo, viven como si cargaran una condena. No pueden dejar de pensar en el próximo tropiezo, en la próxima noche en la que se despertarán para correr al baño, o en la próxima vez que, en medio de la intimidad, su cuerpo decida no responder. La ansiedad se filtra como un susurro constante en la cabeza. No lo lograrás, vas a fallar otra vez. Ese murmullo se vuelve más fuerte que cualquier análisis clínico, más pesado que cualquier diagnóstico. Y el cuerpo, obediente al miedo, confirma la predicción. El flujo urinario se vuelve más errático, la erección se interrumpe antes de tiempo, la confianza se quiebra en el instante en que más se necesita firmeza. Es curioso, porque los síntomas físicos se mezclan con la mente de una manera tan íntima que resulta imposible separarlos. Cuando un hombre cree que no tiene control, su cuerpo termina obedeciendo a esa creencia. Es como si la ansiedad fuera un director invisible que maneja cada escena de la vida íntima. Y lo más doloroso es que muchos no lo confiesan. Se presentan con quejas de orina, pero detrás de esas palabras hay un miedo más profundo, el de ser juzgados, el de no estar a la altura, el de perder la admiración de su pareja. Es ahí donde entiendo que no basta con hablar de próstata o de vejiga. Hay que hablar del hombre entero, de su mente, de su deseo y de su autoestima. Lo que viene ahora le mostrará cómo ese vínculo invisible entre mente y cuerpo puede ser la clave para recuperar el control perdido. Después de escuchar tantas historias, me pregunto siempre lo mismo. Si la ansiedad tiene el poder de desordenar el cuerpo, ¿qué pasaría si lográramos invertir el proceso? ¿Qué pasaría si, en lugar de dejar que la mente alimente el miedo, la entrenamos para devolvernos equilibrio y control? Esta es la gran pregunta que me acompaña cada día en la consulta, y quizás sea también la suya ahora mismo. Imagínese por un instante que logra bajar el volumen de esos pensamientos que lo persiguen, que deja de escuchar ese murmullo interno que dice, vas a fallar. ¿Cómo cambiaría su manera de relacionarse con su cuerpo? ¿Qué efecto tendría en su vida sexual, en su confianza, en su descanso nocturno? No hablo de un sueño imposible, hablo de una posibilidad real que se abre cuando entendemos que la mente no es enemiga, sino aliada. Claro que la ciencia todavía no nos da todas las certezas. Los estudios no miden con precisión lo que ocurre en el interior de la cabeza de cada hombre. Pero lo que sí sabemos es que el estrés crónico afecta hormonas, vasos sanguíneos, erecciones y hasta la sensación de placer.
Es un círculo vicioso que puede romperse si aprendemos a intervenir en el punto correcto. Y aquí quiero pedirle algo diferente. Suscríbase ahora mismo y acompáñeme en este recorrido. No lo haga solo para seguir un canal. Hágalo como un compromiso con usted mismo, con su decisión de empezar a mirar su salud de una forma más completa. Lo que está por descubrir puede darle las herramientas que tanto ha buscado para sentirse nuevamente dueño de su cuerpo. Quiero que cierre los ojos por un momento y se permita imaginar cómo sería volver a sentir su cuerpo en calma. Piensa en una noche completa de sueño, sin interrupciones, sin la urgencia de levantarse corriendo al baño. Visualice la sensación de despertar con energía, con un descanso profundo que le devuelve claridad mental y fuerza física. Ese primer estiramiento de la mañana, sin cansancio acumulado, ya cambia la manera en que enfrenta el día. Ahora, trasládese a la intimidad. Imagine que llega ese instante con su pareja y no hay voces internas repitiendo, cuidado, puedes fallar. En lugar de tensión, siente un calor tranquilo recorriendo su pecho, su respiración acompasada, su cuerpo respondiendo con firmeza y seguridad. El tacto se vuelve más nítido, la piel más receptiva, los sentidos más despiertos. El tiempo no corre en su contra, al contrario, se expande y usted puede entregarse sin prisa. Ese escenario no es una fantasía ajena, es el retrato de lo que muchos hombres experimentan cuando recuperan el control sobre su salud, cuando logran silenciar el ruido de la ansiedad y permitir que el cuerpo fluya con naturalidad. El equilibrio físico se refleja en lo emocional y lo emocional amplifica lo físico. Es una danza en la que cada parte del ser participa y lo más valioso de todo es que este bienestar no se mide solo en números clínicos ni en estadísticas. Se mide en la sonrisa de confianza frente al espejo, en la tranquilidad al acostarse, en la libertad de disfrutar sin miedo. Lo que veremos a continuación es cómo esa sensación de equilibrio influye directamente en algo mucho más profundo, la manera en que un hombre construye su autoestima. La autoestima masculina rara vez se conversa en voz alta, pero en silencio marca la vida de muchos hombres. No se trata solo de cómo se ven físicamente, sino de cómo sienten que su cuerpo responde en los momentos que más importan. He atendido a hombres que en su trabajo son líderes admirados, en su familia son pilares de respeto, pero en la intimidad se sienten frágiles, inseguros, incluso invisibles. Cuando los síntomas urinarios aparecen, cuando el cuerpo parece no obedecer como antes, esa fragilidad se intensifica. No es simplemente levantarse varias veces por la noche, es la sensación de que el cuerpo ya no está bajo control. Y cuando esa idea se instala, invade la confianza sexual. Surge el miedo a no estar a la altura, a decepcionar, a perder la admiración de la pareja. La autoestima no se construye únicamente con músculos o con logros profesionales. Se edifica también en esos instantes íntimos en los que un hombre se reconoce dueño de sí mismo. Cuando logra sostener su deseo, controlar su respuesta, entregarse con seguridad, se refuerza una voz interna que dice, sí, puedo. Esa voz es la que realmente moldea la confianza. Lo interesante es que el camino hacia esa seguridad no pasa solo por tratamientos médicos ni por datos científicos. Pasa también por aprender a escuchar el propio cuerpo, a identificar señales de tensión, a reconocer cuándo la mente juega en contra y cómo reconducirla, porque, al final, la autoestima es un espejo. Refleja lo que ocurre en lo físico y amplifica lo que sucede en lo emocional. Y cuando ese espejo devuelve una imagen rota, la vida íntima se resiente. En el próximo paso, quiero mostrarle cómo este espejo puede transformarse,
revelando un horizonte inesperado. Hasta ahora, hemos recorrido un camino que conecta la próstata con la confianza, la ansiedad con el control corporal y la autoestima con la intimidad. Pero hay una pregunta que siempre queda flotando en el aire, una especie de secreto que muchos hombres no se atreven a formular. Si ya sé que cuidar de mi salud física me ayuda y que manejar mi mente también me da herramientas, ¿qué más podría hacer para recuperar por completo la seguridad en mí mismo? Esa es la duda que cambia todo, porque lo que viene no tiene que ver solo con lo que se come o con lo que se evita, sino con una manera distinta de relacionarse con el propio cuerpo. Un hombre puede pasar años de su vida tratando de corregir síntomas aislados sin descubrir que la verdadera llave está en cómo experimenta el placer y en cómo lo reprograma. Aquí es donde se abre un horizonte nuevo, un terreno del que casi nadie habla en voz alta, pero que define la diferencia entre vivir la intimidad con miedo o vivirla con plenitud. Es un paso que exige valentía, porque implica mirarse de cerca y reconocer qué tanto se ha permitido disfrutar sin tensión, sin prisa, sin juicio. Y aquí quiero hacerle una invitación diferente. Deje un comentario con una palabra que resuma lo que ha sentido hasta ahora escuchando esta reflexión. No subestime ese gesto. Escribirlo es empezar a nombrar algo que quizás llevaba años guardado en silencio. Lo que voy a compartir en lo siguiente puede darle una perspectiva completamente nueva sobre el control de su cuerpo y la forma en que puede redescubrir su placer. Cuando hablo de reprogramar el placer, no me refiero a un concepto abstracto ni a una promesa vacía. Hablo de un proceso real en el que el hombre aprende a recuperar el control de su cuerpo y de sus sensaciones. He visto cómo pequeños cambios en la forma de respirar, en la manera de enfocar la atención y en el ritmo de los movimientos generan una transformación profunda en la intimidad. Imagine que, en lugar de dejarse arrastrar por la ansiedad, usted dirige la escena. Su respiración se vuelve más lenta, su mente se concentra en las sensaciones que recorren la piel, en el calor que se acumula en el pecho, en el latido que se intensifica en cada caricia. De pronto, lo que antes parecía escapar de sus manos empieza a obedecer. El tiempo se expande y usted siente que puede conducirlo. Este aprendizaje no ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso alimenta la confianza. Al descubrir que puede sostener el deseo y retrasar la respuesta del cuerpo, la autoestima se refuerza. Y lo más interesante es que ese control no se limita a la cama, se refleja en la seguridad con la que camina, en la calma con la que enfrenta los retos diarios y en la serenidad con la que se relaciona con su pareja. La reprogramación del placer es, en realidad, un camino hacia la libertad. No se trata de luchar contra el cuerpo, sino de reconciliarse con él, dejar de verlo como un enemigo que falla para reconocerlo como un aliado que responde cuando se le entiende. Lo que falta por explorar es cómo todo esto se integra en un mensaje final que puede darle sentido a cada paso recorrido hasta ahora. Hemos llegado a un punto donde todo lo que parecía separado comienza a unirse. La próstata, la ansiedad, la autoestima, el placer, en realidad no son piezas sueltas de un rompecabezas, sino partes de un mismo cuerpo que habla y pide ser escuchado. Y cuando lo escuchamos con atención, descubrimos que la salud íntima no depende solo de medicamentos o diagnósticos, sino también de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. He acompañado a hombres que llegaron cabizbajos, convencidos de que habían perdido el control para siempre, y los he visto levantarse, reencontrar confianza, sentirse nuevamente capaces de disfrutar sin miedo. Ese cambio no vino de una fórmula mágica, sino de la decisión de mirarse de frente,
de aceptar lo que dolía y de reconstruir desde ahí su seguridad. Quiero que recuerde algo. Cuidar de la próstata no es un asunto aislado de la sexualidad, ni la sexualidad un tema separado de la autoestima. Todo está tejido con el mismo hilo. Cada respiración profunda, cada noche de descanso, cada instante de intimidad en el que usted logra estar presente y confiado, son pruebas de que el control se puede recuperar. La verdadera libertad surge cuando deja de vivir con temor a fallar y empieza a vivir con la certeza de que su cuerpo responde a su favor. Esa es la meta y también el inicio de un camino más pleno. Y ahora le dejo una última invitación. Si algo de lo que ha escuchado hoy resonó en usted, compártalo con alguien cercano. A veces una conversación honesta puede ser el primer paso para transformar no solo una vida, sino dos, porque, al final, cuidar de su salud íntima es cuidar de su dignidad, de su confianza y de su capacidad de amar sin miedo.